Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Luis Emilio Quintero Peñaranda, soy estudiante de medicina de décimo semestre y hago parte del grupo de interés en cirugía general. El día de hoy vamos a hablar del trauma abdominopélvico. Estos van a ser los contenidos de la charla. Vamos a hablar de una introducción, de unos datos epidemiológicos muy generales, la anatomía del abdomen, el mecanismo, la historia clínica, unos estudios adicionales pertinentes para el manejo inicial de nuestro paciente traumatizado, la evaluación de lesiones penetrantes, las indicaciones de la parotomía, otras lesiones específicas, la fractura pélvica, que es un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de valorar a nuestro paciente, el manejo que se debe dar a estas fracturas y un caso clínico que traje a colación para consolidar los temas y propuestos que nos dice la TLS. Me basé esta charla, como ya les decía, de la TLS, la décima edición del 2018, y estos dos artículos de Trauma Abdomen de Chile y la Sociedad Panamericana de Trauma, solo para unos datos epidemiológicos que me parecieron importantes. Entonces tenemos que lo más importante es una evaluación primaria del estado hemodinámico del paciente, esto con el fin de determinar una posible hemorragia pélvica o intraabdominal en pacientes con traumatismo cerrado. Este mecanismo, lesión y localización debe tenerse en cuenta, pues es la prioridad y el mejor método para la valoración abdominopélvica y determinar efectivamente y prontamente la potencial causa que puede llevar a nuestro paciente a desenlaces fatales. En cuanto a las heridas penetrantes entre la línea mamaria y el periné, deben considerarse como potencial daño a nivel intraperitoneal hasta que se demuestre lo contrario. Em, Como bien les decía, el mecanismo de lesión, la fuerza de lesión y la localización es lo más importante a la hora de la evaluación primaria de nuestro paciente. La ruptura de víscera hueca, lesión de órgano sólido, lesión ósea, en un comienzo pueden ser de no fácil reconocimiento, también depende mucho de la localización y el mecanismo del trauma. Pueden ser patologías que en un comienzo pueden presentarse de manera silente y nos pueden nublar el diagnóstico y el abordaje principal de nuestro paciente. En cuanto a la pérdida de sangre, muchos pacientes pueden presentar niveles de pérdidas de sangre significativas sin alterar la apariencia o las dimensiones externas a nivel abdominal y no presentar signos o de irritación peritoneal ni de estabilidad hemodinámica. De ahí la pericia de tener en cuenta que todas estas lesiones pueden presentarse de manera silente en un comienzo y debemos hacer un abordaje rápido con el fin de evitar desenlaces fatales. El trauma directo, la desaceleración, la herida por arma de fuego y el trauma penetrante debe considerarse como un paciente que presenta lesión a nivel de trauma de vísceras huecas o sólidas, vascular o pélvico hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos que tener en cuenta que hay unas situaciones que dificultan la evaluación y se ha venido reportando la alta incidencia de esta asociación de politraumatismos con consumo de sustancias psicoactivas, licor, traumas cerebrales, lesiones medulares y lesiones adyacentes que pueden alterar el diagnóstico primario de nuestro paciente. En cuanto a unos datos epidemiológicos, los traumatismos son la principal causa de muerte en menores de 45 años y la tercera causa de muerte a nivel global. Se ha convertido en un problema de salud pública debido a los impactos del trauma y la violencia, sobre todo sobre las comunidades, además de que es una importante carga a nivel de las instituciones prestadoras de servicio. Y tanto así que se han venido implementando nuevas estrategias de comunicación social con el fin de mitigar este impacto que tiene frente a la sociedad. Se reporta que cerca de 30.000 muertes por trauma en Colombia se dan por trauma al año. Dos terceras partes de estas son por homicidio y el 75% de las muertes son causadas por heridas penetrantes. Eh,
Se ha también demostrado que en todas las autopsias médico-legales cerca del 32% de los pacientes presentan trauma abdominal y presenta cerca del 1.6 millones de muertes al año a nivel mundial. En Chile se reporta que los pacientes muertos entre 15 y 64 años, de un total de 30.000, casi 8.000, fueron por trauma. Las que más se reporta son los accidentes de tránsito en un 50% y la mortalidad en Colombia se acerca a un 5.8 aproximadamente. En cuanto a la anatomía del abdomen, tenemos que el abdomen se divide en abdomen anterior, el toracoabdomen, los flancos, la espalda y la cavidad pélvica. En cuanto al abdomen anterior, tenemos que tener en cuenta que es una área que está entre los rebordes costales superiormente, los ligamentos inguinales y la sínfisis púbica inferiormente y las líneas axilares anteriores lateralmente, como lo pueden ver en esta foto. Tenemos que tener en cuenta que la importancia de conocer la anatomía abdominal es lo que nos puede dar como primera medida para una aproximación diagnóstica debido a los contenidos que tiene esta cavidad. Por ejemplo, en el abdomen anterior se describe que las lesiones de vísceras huecas son las más frecuentes que se lesionan en esta área. En cuanto al toracoabdomen, el área inferior a la línea intermamaria anteriormente es lo que lo delimita y la línea infraescapular posteriormente y superior a los rebordes costales. O sea, esta zona que vemos acá, coloreada en morado. Contiene el diafragma, el vaso, el hígado, el estómago y tener en cuenta también que las fracturas costales a nivel de este segmento anatómico puede llevar a lesiones penetrantes que pueden lesionar las vísceras abdominales debido a los movimientos respiratorios. En cuanto a los flancos, tenemos que es un área que está entre la línea axilar anterior y posterior, desde el sexto espacio intercostal hasta la cresta ilíaca. Contiene la parte posterior del tóraco-abdomen y este es importante saber que la musculatura de los flancos, como los oblicuos y la musculatura paraespinal, pueden ayudarnos como un protector para las lesiones viscerales. Entonces, tener mucho cuidado con estas lesiones en estos sitios anatómicos. En cuanto a la espalda, en adición con los flancos, contienen la región retroperitoneal, la cual contiene la aorta abdominal, la vena cava inferior, la mayor parte del duodeno, el páncreas, los riñones, los ureteres, la parte posterior del colon ascendente y descendente y porción retroperitoneal de la pelvis. Las lesiones en esta región son difíciles de determinar debido a que ocurren muy profundo y no pueden presentar signos ni síntomas de peritonitis inicialmente. La cavidad pélvica está rodeada por los huesos pélvicos, contienen las partes inferiores del retroperitoneo y el intraperitoneo contiene el recto, la vejiga, los vasos ilíacos y en las mujeres los órganos reproductivos. La pérdida de sangre puede deberse a lesión de los órganos pélvicos y o en adición a nivel de los huesos ilíacos si se presenta traumatismo o fracturas importantes también puede llevar a una pérdida de sangre importante. En cuanto al mecanismo de lesión, tenemos que dar una identificación temprana de posibles lesiones, diagnósticos y estudios necesarios. Esto nos permite dar una identificación temprana de las posibles lesiones y los estudios necesarios para referir o determinar el tratamiento adecuado. En cuanto al traumatismo cerrado, el que más se presenta es el asociado a los accidentes de tránsito. Puede ocurrir por trauma directo por
contusión a nivel con el volante de un automóvil, el manubrio de una moto o de una bicicleta, o algún objeto que ingrese en la colisión. Pueden causar compresión y aplastamiento de las vísceras abdominopélvicas y huesos de la pelvis, los cuales pueden terminar en hemorragia o ruptura de víscera hueca, que puede llevar también a peritonitis asociada. Las heridas de cizallamiento se definen como una fuerza que ejerce el cuerpo frente a un traumatismo directo que se le genera. Se explican mejor en colisiones frontales. Pueden darse por accidentes de tránsito, como bien lo decía, o por alturas de altura muy grande, y pueden darse por desaceleración. Lo que más reporta son las laceraciones hepáticas o esplénicas y lesiones en asa en balde, que pueden conllevar a una muerte rápida si no tienen un abordaje y un tratamiento adecuado, debido a que puede presentar también ruptura mesentérica. Y se refiere mejor que el vaso se afecta al 40 al 55%, el hígado del 35 al 45%, el intestino delgado del 5 al 10%, y se encontró un hematoma retroperitoneal en el 15% en aquellos pacientes que fueron llevados a la parotomía. Esto en traumatismo cerrado. En cuanto al traumatismo penetrante, eh, las heridas por arma cortopunzante y las heridas por arma de fuego de baja energía causan lesiones en tejidos blandos por laceración principalmente, mientras que las heridas por arma de fuego de alta energía transfieren una mayor cantidad de energía cinética, aumentando el daño en el trayecto del proyectil por la generación de una segunda cavidad temporal. Em, Es importante saber que las heridas por arma cortopunzante afectan principalmente al hígado en un 40%, al intestino delgado en un 30%, al diafragma en un 20% y al colon en un 15%. Y las heridas por arma de fuego tienen un predominio a nivel de las vísceras huecas. En el intestino delgado en un 50%, el colon en un 40%, el hígado en un 30% y las estructuras vasculares hasta en un 25%. Es importante determinar también en las heridas por arma de fuego el tipo de arma, la velocidad del proyectil, el tipo de munición que se utilizó. La distancia de disparo son importantes con el fin de determinar el grado de la lesión y darnos una idea diagnóstica de lo que está ocurriendo. En cuanto al traumatismo por explosión y proyectiles, se comporta como un traumatismo mixto. Puede cursar con un trauma penetrante y trauma cerrado por el impacto del proyectil. También se ha descrito que estas lesiones por explosión, sobre todo en las personas que se encuentran más cercanas a esta, se determinó que pueden presentar lesiones en las membranas timpánicas, en el pulmón, en el intestino, secundario a la sobrepresión de la explosión, y siempre se debe tener en cuenta a la hora de hacer una valoración de nuestro paciente que llegue por un traumatismo por explosión. Es importante que esto es una presentación tardía, esto no nos tiene que demorar a la hora de hacer una evaluación, principalmente por traumatismo penetrante o cerrado en las otras estructuras que pueden conllevar a a un peor pronóstico. En cuanto a las lesiones asociadas a dispositivos de contención, como los del cinturón de seguridad, los arneses en cuello, el airbag, el cinturón de seguridad puede generar una lesión en asa en balde, como la pueden ver aquí. Puede llevar a una ruptura del intestino, trombosis de arteria ilíaca o aorta abdominal, fractura craneal o vertebral y lesión pancreática o duodenal. Los arneses en cuello pasa principalmente porque el cinturón de seguridad está mal colocado y los pacientes se deslizan por debajo del cinturón a la hora del traumatismo. Puede causar compresión o ruptura de víscera hueca, disección o trombosis arterial de carótida, también de la arteria innominada, de la subclavia, de las arterias vertebrales, fracturas o dislocaciones a nivel de la columna cervical o fracturas costales
con contusión pulmonar asociada. En cuanto al airbag, puede generar traumatismos por contacto directo, por desaceleración, flexión o hiperextensión, abrasiones faciales u oculares y lesiones cardíacas con fracturas vertebrales también asociadas. Es importante determinar una historia clínica y examen físico. El principal punto es determinar la causa de hipotensión que nos está llevando al shock a nuestro paciente y tener en cuenta que en los pacientes que tengan un compromiso hemodinámico debemos hacer una evaluación física de historia clínica rápida y precisa con el fin de no demorar el tratamiento quirúrgico sea el caso. Y en los pacientes que tengan un adecuado estado hemodinámico debemos hacer un examen físico mucho más detallado. En cuanto a la historia clínica, debemos determinar si fue por accidente de tránsito, por las caídas de altura o si fue por un trauma penetrante o cerrado. En los accidentes de tránsito es importante determinar la velocidad en el que se iba, el tipo de colisión, si fue frontal, lateral, si hubo volcamiento, los tipos de dispositivos de contención que tenía nuestro paciente. En cuanto a las caídas de altura, determinar la altura donde se cayó es lo más importante. A la atención prehospitalaria para saber el estado del paciente en la escena, los signos vitales con los que encontraron a nuestro paciente, el tratamiento y la atención prestada que se dio en ese momento. En cuanto al trauma penetrante, tenemos que determinar el tiempo de lesión, el tipo de arma utilizada dado sea el caso, distancia asaltante sobre todo en heridas por arma de fuego, porque ATLS describe que las lesiones de vísceras grandes disminuyen si se encuentran a una distancia de 3 o más metros. El número de lesiones proporcionadas, la cantidad de sangre evidenciada en la escena y si el paciente puede responder, determinar la localización y la magnitud del dolor, con el fin de darnos una mejor aproximación. El examen físico debe hacerse el paciente sin ropa, debe seguirse todos los patrones de semiología, inspección, auscultación, percusión y palpación. Se debe inspeccionar toda la pared abdominal, anterior y posterior, el peritoneo, el tórax, buscar abrasiones o contusiones o laceraciones sea el caso, cuerpos extraños, si presenta alguna evisceración y en dado caso determinar el estado de embarazo. Las laceraciones a nivel del periné, eh, vagina o recto normalmente se asocian con fracturas pélvicas abiertas, por lo que tenemos que tener en cuenta y hacer una fijación pélvica rápida a nuestros pacientes que presenten este tipo de laceraciones, pues tenemos una alta sospecha de que presente una fractura pélvica asociada. Tener en cuenta que los pacientes obesos, dados los pliegues cutáneos, pueden enmascarar lesiones, por lo tanto debemos ser muy cuidadosos y muy precisos a la hora de valorar a nuestro paciente. Siempre debemos prevenir la hipotermia con mantas y determinar la irritación peritoneal, sobre todo con el signo de rebote. En cuanto a la evaluación pélvica, pensar en una disrupción pélvica en pacientes sin evidencia clara de qué es lo que está causando su hipotensión. Poner un dispositivo de fijación pélvica es una prioridad y siempre debe ponerse esto con el fin de preservar la vida de nuestro paciente y si ha tenido suficiente estudio que determina la importancia y que se mejora muchísimo el desenlace de nuestro paciente a la hora de hacer una fijación pélvica precoz. Siempre se debe fijar a nivel de los trocánteres mayores y no a nivel de las crestas ilíacas. Realizar una palpación leve y suave a nivel de la pelvis con el fin de no generar más dolor y poder generar más daño. Entonces se sugiere que se haga una palpación leve y suave con el fin de determinar si hay sensibilidad o si hay escalones con el fin de determinar si presenta una fractura pélvica. El tacto rectal lo sugieren
para determinar el tono del esfínter anal y las fracturas pélvicas, así como ver la presencia de sangre en los pacientes con trauma penetrante que sugieren lesión a nivel colónica y evitar poner una sonda vesical, sobre todo en los pacientes que presenten un hematoma perineal o sangre a nivel del meato sin antes realizar una evaluación completa, porque podemos generar aún más daño si hay pacientes que presentan rupturas claras a nivel de la uretra. Y también determinar que las lesiones glúteas se asocian a las lesiones intraabdominales en aproximadamente un 50%. Los tubos gástricos se utilizan para descompresión gástrica, sobre todo antes de realizar un lavado peritoneal diagnóstico, pues disminuye la aspiración de secreciones. A la hora de poner un tubo, si hay presencia de sangre a nivel gástrico, sugiere lesión a nivel del esófago o vías digestivas altas. Si ya se descartó que las lesiones no vienen de la orofaringe. Si el paciente presenta fracturas faciales importantes o fracturas a nivel de la base del cráneo, es importante saber que se debe pasar el tubo orogástrico y no nasogástrico con el fin de evitar que pasemos el tubo por la base craneana comprometida y lleguemos hasta el encéfalo, y de ahí generar una meningitis o un compromiso aún mayor del estado de nuestro paciente. El catéter urinario ayuda a liberar la retención urinaria, monitorizar el gasto y descomprimir la vejiga previo al lavado peritoneal. Em, y la hematuria franca es la que nos determina lesión a nivel genitourinario. Hay un examen que es la uretrografía retrógrada. Se debe hacer cuando el paciente no puede realizar vaciamiento vesical, requiere un fijador pélvico, tiene sangre en el meato, un hematoma escrotal o equimosis perineal, con el fin de confirmar la integridad de la uretra previo a pasar el catéter urinario. En dado caso de que tengamos un compromiso muy importante de la uretra, haya una lesión clara y evidente, podemos acudir a un sondaje suprapúbico, pero siempre discutirlo con el profesional en urología. En cuanto a los estudios adicionales, ATLS siempre tuvo hincapié en esta indicación, que la única contraindicación que realiza este estudio es la necesidad de la parotomía de urgencia. Esto con el fin de siempre preservar la vida de nuestro paciente en dado caso de que requiera un tratamiento quirúrgico de urgencia, y sugiere que los estudios adicionales se deben hacer únicamente en aquellos pacientes que tienen alteración del sensorio, de la sensación, lesiones en estructuras adyacentes, examen físico equívoco, pérdida del contacto con el paciente por largo tiempo, como a la anestesia general o estudios radiográficos prolongados, y en aquellos pacientes que presenten signo del cinturón de seguridad que sugiere una lesión intestinal. Sugieren que no se realicen estudios que precisan de mayor tiempo como la tomografía, y tenemos ciertos estudios adicionales que podemos hacer a nuestros pacientes siempre determinado el estado hemodinámico de este. Se puede hacer una radiografía AP de tórax en trauma cerrado multisistémico. No realizar radiografías en pacientes hemodinámicamente inestables, si hay trauma penetrante supraumbilical o toracoabdominal, se sugiere que se realice una radiografía de tórax con el fin de descartar un hemoneumotórax asociado. Se debe administrar o se puede administrar un contraste radiopaco en todas las entradas y salidas de las heridas con el fin de determinar el trayecto y la presencia de aire retroperitoneal. Es muy importante que cada vez que llevemos a una radiografía a nuestro paciente, tenemos que obtener una radiografía API lateral con el fin de evidenciar las diferentes estructuras
anatómicas y tener una precisión más clara sobre qué es lo que está afectado, se puede también ordenar una radiografía de pelvis en pacientes que presentan dolor o sensibilidad pélvica. El siguiente estudio es el ECOFAST. Es muy bueno si lo realiza un experto. Eh, este es uno de los inconvenientes que la TLS nos presentaba, que es muy dependiente del examinador, pero cuando el examinador tiene experticia a la hora de realizar estos estudios, es un estudio muy válido, sobre todo para determinar la presencia de líquido intraperitoneal. Puede repetirse y tiene la ventaja que puede determinar un taponamiento cardíaco, que es una de las patologías que causan hipotensión sin hipovolemia, y este ECOFAS se va a evaluar principalmente en cuatro zonas: en el saco pericárdico, en el espacio hepatorrenal, en la pelvis o fondo de saco de Douglas y en el espacio esplenorenal. Y puede también realizarse al lado de la cama del paciente mientras otros estudios se le están realizando. El lavado peritoneal diagnóstico es un estudio que permite identificar hemorragia, requiere descompresión urinaria y gástrica previo a la realización y es indicada en pacientes con alteración del estado hemodinámico con trauma abdominal cerrado o en trauma penetrante con múltiples lesiones. Si existen otros estudios disponibles, generalmente la realización de este estudio no está indicada, pues es un procedimiento invasivo y requiere experticia en cirugía. Eh, Entre las contraindicaciones que se encuentran para la realización de un lavado peritoneal diagnóstico está cirugía abdominal previa, obesidad mórbida, la cirrosis avanzada, coagulopatía preexistente, y se prefiere que se realice una técnica a nivel infraumbilical, pero se puede realizar a nivel supraumbilical en los pacientes que presentan fracturas pélvicas con el fin de evitar un hematoma preperitoneal. En cuanto a los resultados de este lavado peritoneal diagnóstico, cuando se pone el drenaje, si hay aparición de contenido gástrico, bilis o 10 o más centímetros cúbicos de sangre, es una indicación inmediata de realizar una laparotomía. En cuanto a la tomografía, eh, tener en cuenta que no está entre los principales y primeros estudios que vamos a realizar a nuestro paciente, debido a que es un estudio muy demorado, requiere del transporte del paciente, la exposición a radiación, la administración de contraste, y solo se debe usar en pacientes hemodinámicamente estables. Lo bueno de este estudio es que dan una información precisa del órgano afectado, información a nivel retroperitoneal y de órganos pélvicos. En cuanto a las contraindicaciones relativas, se encuentra la demora del dispositivo para estar preparado, imposibilidad de sedar a nuestro paciente, alergia al medio de contraste principalmente. Existen otros estudios contrastados, que es la uretrografía. Este estudio se basa en poner un medio de contraste a 30 a 35 mililitros principalmente, y es posteriormente realizar una radiografía anteroposterior con el fin de determinar si hay lesiones uretrales. El otro es la cistografía, que es el método más sensible para determinar sangrado intra o extraperitoneal por ruptura vesical. También requiere administración de contraste, y posterior a eso se toma radiografías anteroposteriores antes del drenaje, durante el llenado y después del drenaje de la vejiga. Y lo más importante de esto es que el mejor estudio que podemos realizar para determinar si hay lesiones a nivel del tracto urinario es una tomografía contrastada, pero eso siempre valorando el estado de nuestro paciente y la indicación que lo tenga. El pielograma intravenoso puede ser una alternativa cuando no está disponible la tomografía. Después de administrar el contraste se puede evidenciar posteriormente los cálices renales, y si no se visualiza, sobre todo unilateralmente, un riñón, puede ser debido a agenesia renal, trombosis arterial renal o en un contexto de trauma
pensar en una abulsión de la arteria renal. Los estudios gastrointestinales contrastados, cuando hay sospecha de lesión gastrointestinal retroperitoneal, puede realizarse la tomografía contrastada o estudios pancreatobiliares más precisos, pero esto podría llevar a demorarnos en nuestro abordaje quirúrgico en nuestro paciente dado el caso. Podemos realizar una laparoscopia diagnóstica o toracoscopia en pacientes hemodinámicamente estables, trauma penetrante sin indicación de laparotomía. em, y también en pacientes con heridas tóraco-abdominales con el fin de determinar que no haya alguna lesión diafragmática. Una de las posibles complicaciones y más que complicaciones es como desventajas, es que requiere de anestesia general. En cuanto a la evaluación de las lesiones penetrantes, es importante determinar la etiología, la localización anatómica eh, y saber que aproximadamente el 55 al 60% de pacientes con herida por arma cortopusante que penetran el peritoneo anterior a nivel del abdomen anterior presentan hipotensión, peritonitis, evisceración o epiplocele. En este caso, dependiendo del estado hemodinámico de nuestro paciente y de los compromisos que tengan asociados, podemos realizar un examen físico seriado, puede realizarse FAST, ECOFAST, pero saber que si un ECOFAST es negativo no excluye una lesión visceral, puede realizarse un lavado peritoneal diagnóstico, una tomografía o laparoscopia, que siempre lo va a determinar el experto cirujano. Las heridas por arma de fuego, si penetran la cavidad peritoneal, llegan a tener hasta el 98% de lesión intraperitoneal y en las heridas por arma cortopunzante hasta el 30% pueden presentar lesiones intraperitoneales. La laparoscopia puede realizarse como bien les decía, para determinar lesiones peritoneales y diafragmáticas. En heridas de espalda y flancos pueden realizarse estudios de tomografía con contrastes dobles o triples. Dobles o triples sugiere la vía de administración por donde vamos a dar el contraste, puede ser vía oral, intravenosa o intrarrectal. Y puede determinar si se realiza de una manera adecuada y temprana lesiones importantes que un estudio imagenológico no contrastado puede pasar desapercibido. Las indicaciones de la parotomía en pacientes con lesiones penetrantes se basan principalmente en la inestabilidad hemodinámica, las heridas por arma de fuego con trayectoria transperitoneal y signos de peritonitis o de penetración peritoneal como evisceración. Las indicaciones de la parotomía en general es el trauma abdominal cerrado con hipotensión, FAST positivo o evidencia clínica de sangrado peritoneal, hipotensión con lesión abdominal que penetra la fascia, herida por arma de fuego que atraviesa la cavidad peritoneal, evisceración, sangrado del estómago, recto, tracto genitourinario secundado a trauma penetrante, peritonitis, el aire libre o retroperitoneal o ruptura del hemidiafragma, tomografía contrastada que demuestra ruptura del trauma del tracto gastrointestinal, lesión intraperitoneal de la vejiga, lesión en el pedúnculo renal, lesión severa del parénquima visceral después de un trauma cerrado penetrante. Y en los pacientes que presentan trauma cerrado penetrante, que la aspiración presente después de un lavado peritoneal diagnóstico contenido gastrointestinal, bilis o 10 cc o más de sangre en pacientes con estabilidad hemodinámica normal. La evaluación de lesiones específicas se presentan las lesiones diafragmáticas que puede ocurrir en cualquier hemidiafragma, pero es más frecuente el hemidiafragma izquierdo. En la radiografía de tórax se puede ver elevación o borramiento del hemidiafragma, hemotórax, sombra de aire normal que apaca el hemidiafragma o un tubo gástrico que se pasó previamente que se encuentra a nivel del tórax. Sospechar estas lesiones sobre todo cuando hay pacientes que presentan traumas toracoabdominales penetrantes.
También tenemos lesiones a nivel del duodeno asociado a colisión frontal en accidentes de tránsito, trauma cerrado de magnitud importante directo al abdomen como el manubrio de una moto. La aspiración, cuando se realiza una lavada peritoneal diagnóstico, la aspiración gástrica, hemorrágica o aire retroperitoneal aumenta la sospecha de esta lesión. Puede realizarse radiografía de abdomen seriada o una tomografía con doble contraste o la parotomía en pacientes con alto riesgo o que tengan alguna indicación importante. Las lesiones pancreáticas em, resulta por compresión directa por la columna vertebral secundaria a un traumatismo principalmente en el epigastrio. Tener en cuenta que la amilasa cuando se toma tempranamente puede ser negativa y no excluye el diagnóstico de lesión pancreática. Una tomografía en las primeras 8 horas puede que no determine la lesión que presenta a nivel del páncreas y se puede repetir o realizar otros estudios diagnósticos si la sospecha es muy alta. Se sugiere que se haga una exploración quirúrgica si hay estudios negativos y la sospecha se mantiene. Si en cuanto a las lesiones del tracto urinario, pueden presentar contusiones, hematomas o equimosis en la espalda o flancos, pueden ser indicación de lesión renal y determina realización de estudios adicionales. Pueden realizarse con una tomografía o un pielograma intravenoso. La hematuria franca es una indicación de estudio imagenológico de la vía urinaria. Frecuentemente estas lesiones pueden tratarse sin necesidad de cirugía asociada. Puede darse por trombosis de la vía de la arteria renal o disrupción del pedúnculo renal. Pueden presentarse sin hematuria, pero no son tan frecuentes. Ten en cuenta que los pacientes con fracturas pélvicas pueden cursar con lesiones uretrales, las cuales se clasifican en anterior, que resulta de lesión a nivel perineal por traumatismo directo, y puede ser una lesión aislada y simple, mientras que la uretra posterior se asocia sobre todo a lesiones multisistémicas y fracturas pélvicas. En cuanto a las lesiones de órganos sólidos, la lesión hepática, esplénica o renal que termina en inestabilidad hemodinámica o sangrado requiere de la parotomía de urgencia. La lesión de víscera hueco concomitante con las lesiones de órganos sólidos ocurre en menos del 5%. Las lesiones de víscera hueca son frecuentes en trauma por desaceleración, el signo de cinturón de seguridad en accidentes de tránsito o fractura lumbar. En una radiografía debe pensar en lesiones intestinales y debe tener en cuenta que no siempre estas lesiones se asocian con sangrado, por lo que si un paciente no está sangrando, pero presenta un estado hemodinámico que lo compromete, deberíamos pensar en una lesión intestinal. En cuanto a las fracturas pélvicas, em, tenemos tres anteriormente, que son las fracturas anteroposteriores, las fracturas por compresión lateral y las fracturas por compresión vertical. Tener en cuenta que la alta mortalidad en pacientes con fractura pélvica e hipotensión es muy importante. Se asocia sobre todo la anteroposterior a lesión ligamentaria presentada como fractura sacra, sacroiliaca o luxación de la articulación sacroiliaca. Esta fractura se produce principalmente por rotación externa de la hemipelvis con separación de la sínfisis púbica y abulsión del complejo ligamentario posterior. Puede haber disrupción de los plexos venosos y ramas de la arteria ilíaca interna, de ahí que las hemorragias puedan ser tan importantes y amenacen la vida. En cuanto al traumatismo lateral, es por una fuerza directa lateralmente en la pelvis, más frecuente en las colisiones automovilísticas. A diferencia del anterior, la hemipelvis rota interiormente, reduciendo la tensión a nivel de las estructuras vasculares pélvicas. Puede causar lesión a nivel de la vejiga o uretra, pero las secuelas y la hemorragia en este tipo de traumatismo es muy raro. Pero aún así tener cuidado con los pacientes mayores y frágiles, pues una fractura pélvica como tal puede elevar su morbimortalidad aún teniendo un trauma menor y no habiendo una sospecha clara de hemorragia.
En cuanto a la fractura vertical, es por un desplazamiento vertical de la articulación sacroiliaca. Puede causar disrupción de la vasculatura pélvica e ilíaca y llevar a hemorragias severas. Trauma en línea vertical a la conformación pélvica puede llevar a la lesión y desprendimiento del complejo ligamentario sacroespinoso y sacrotuberoso, causando mayor inestabilidad pélvica. Y esta se asocia sobre todo a traumatismos de altura mayor de 4 metros. La mortalidad en pacientes con cualquier tipo de fractura se describe de un 5 a un 30% aproximadamente, 10 a 42% en pacientes con fracturas pélvicas cerradas e hipotensión, y las fracturas abiertas con una mortalidad de hasta el 50%. En cuanto al manejo de estas fracturas, es el control de la hemorragia y la resucitación hídrica. Debe hacer una estabilización mecánica de la pelvis, una rotación externa de la hemipelvis, rotación interna de los miembros inferiores. Esto disminuye el volumen pélvico y se debe o se puede utilizar una sábana o un fijador externo para el control de daños inicialmente, y se debe realizar a nivel de los trocánteres mayores y no de las crestas ilíacas. En pacientes con fractura vertical puede que se beneficien de una tracción cutánea longitudinal, pero esto se sugiere que lo haga siempre el especialista en ortopedia. Se debe hacer un seguimiento muy estricto a los pacientes que presentan o requirieron de una fijación externa, pues en el dado caso de que queden muy ajustados o requieran de dejarlos por mucho tiempo, pueden llegar a generar escaras o úlceras por presión. Em, en los pacientes, sobre todo mayores o frágiles, que requieran de una angioembolización y este no esté disponible, ATL se sugiere que puede realizarse un empaquetamiento preperitoneal. Tener mucho cuidado con estas lesiones, como bien les decía, pues la mortalidad es muy alta, sobre todo en los pacientes lábiles o adultos mayores, perdón. Por lo tanto, se requiere de una valoración rápida y efectiva, determinar su tratamiento y en dado caso de que no haya disponibilidad del tratamiento que requiera nuestro paciente en el centro en el que nos encontremos, se debe- no se debe demorar al paciente y se va a realizar un traslado oportuno. En esta radiografía vemos un paciente que presenta una fractura pélvica con una ampliación importante del anillo pélvico, y esta es la fractura, esta es la radiografía que presenta nuestro mismo paciente después de poner un fijador externo. De ahí la importancia de realizarlo de manera precoz y adecuada. Traje este algoritmo de manejo de una actualización en cirugía de la Universidad de Antioquia, que me pareció muy pertinente y trata como de resumir lo más importante a la hora de encontrarnos a un paciente que presente traumatismo por arma cortopunzante o penetrante. Primero es el determinar si tienes inestabilidad hemodinámica, visceración intestinal y peritonitis en empalamiento, y dado sea el caso, responda sí a cualquiera de estas preguntas, se debe realizar una laparotomía exploratoria inmediatamente. En dado caso de que no, saber que las heridas abdominales se pueden explorar, se explora exploración digital de la herida. Si no es penetrante, se puede dar alta a nuestro paciente con una sutura sencilla, y si es penetrante o dudosa, se debe hacer una evaluación clínica seriada. Si presenta una peritonitis o inestabilidad hemodinámica, se debe remitir a cirugía inmediatamente. Y si no presenta una peritonitis o inestabilidad hemodinámica y presenta tolerancia a la vía oral, se debe dar alta, y si no, se debe dejar en observación. Y este es el manejo que nos dice la ATLS a la hora de las fracturas pélvicas. Se debe hacer em, una evaluación inicial con una consultoría al cirujano experto de turno, y la fijación de la pelvis con un fijador externo, determinar si hay sangre intraperitoneal. Si la hay, se debe hacer una laparotomía obligatoriamente, y si no, se debe hacer un empaquetamiento preperitoneal o una angiografía, y posteriormente hacer control de la hemorragia y hacer un dispositivo de fijación definitivo. Este caso clínico lo quise traer sobre todo para
unos puntos a considerar que ya les contaré adelante. Entonces el caso clínico es un masculino de 18 años que ingresa por dolor abdominal secundario a traumatismo cerrado por abdomen, de abdomen por un bate. Refiere que estaba consumiendo marihuana con sus amigos. Está hemodinámicamente estable, álgido con mucosas hipocrómicas. Se evidencia hematoma importante en el hemiabdomen superior y presenta dolor a nivel del hipocondrio derecho. Posteriormente, el paciente refiere disminución del dolor, por lo que se ordena realización de radiografía de abdomen, la cual reporta normal. Los paraclínicos presentan una hemoglobina de 14.3, un hematocrito de 43%, leucocitosis con desviación a la izquierda y una ecografía abdominal que reporta hígado de forma normal, tamaño y ecogenicidad normal, sin lesiones traumáticas, basa normal, sin lesiones traumáticas, riñones y páncreas sin alteraciones, no se observa líquido libre ni hematoma retroperitoneal y lo único que evidenció fue un hematoma con solución de continuidad en pared abdominal anterior sobre el flanco derecho. Seguido a eso, se le solicitó una nueva ecografía porque el paciente refiere aumento del dolor abdominal y defensa en la zona referida al hemiabdomen inferior. Estaba hablando depresible y no doloroso, o sea, el compromiso era sobre todo el hemiabdomen superior. Y se realizó otra ecografía a las 3 horas, que presentó el reporte salió normal y determinó que no habían cambios significativos del hematoma en la parte blanda sobre el abdomen anterior. Eh, Debido a la condición clínica equívoca de nuestro paciente, se realizó una tomografía, el cual determinó que presentó un espacio, una cantidad de líquido escasa a nivel de perihepático y en el fondo de saco de Douglas, por lo que se decide pasar a cirugía. Se encontró una peritonitis difusa por lesión yeyunal, laceración hepática en el segmento 4, trauma pancreático y de segmentos 2 y 3 de duodeno y una adecuada evolución clínica después del tratamiento quirúrgico. Este caso clínico lo quise traer a colación porque tenemos que tener en cuenta que si un paciente ingresa hemodinámicamente estable y requiere de un estudio adicional, se debería realizar un estudio con mayor sensibilidad y especificidad con el TAC en dado caso de que lo tengamos disponible en nuestro centro de trabajo y sea efectivo y adecuado con el fin de no demorar el tratamiento quirúrgico y evidenciar con más precisión cuál es el órgano el que está afectado. Tener en cuenta que no siempre se encuentran hallazgos imagenológicos positivos en estadios iniciales. La clínica puede ser confusa en estadios iniciales, sobre todo por situaciones asociadas como el consumo de sustancias psicoactivas. Tener en cuenta que aunque las estadísticas sugieren cierta afinidad de lesiones orgánicas en los diferentes traumatismos, puede existir la presencia de ambos, como en este caso, que el trauma cerrado lesiona más frecuente a los órganos sólidos. Nuestro paciente presentó lesión a nivel yeyunal. Y ya para terminar, las recomendaciones y puntos claves. Los pacientes hemodinámicamente inestables con múltiples traumas cerrados debe realizarse un ECOFAST o un lavado peritoneal diagnóstico para determinar si sangrado y contenido gastrointestinal. Pacientes que requieren traslado deberán ser estabilizados antes de enviarlo a un centro de mayor nivel. Tomografía en pacientes hemodinámicamente estables. Laparotomía en aquellos con instabilidad hemodinámica, peritonitis, evisceración o herida por arma de fuego transperitoneal. Herida en flancos o espalda por herida de arma cortopunzante en tomografía contrastada con el fin de determinar si hay lesiones a nivel genitourinarias. Importante la historia clínica, mantener adecuados signos vitales con oxigenación, control de la hemorragia, examen físico meticuloso y una estabilización pélvica precoz. No demorar al paciente con indicaciones claras de intervención quirúrgica con el fin de evitar desenlaces fatales y tener mucho cuidado con las lesiones vasculares ocultas, sobre todo a nivel retroperitoneal que en estadios primarios no presentan mayor sintomatología clínica a la hora del examen físico. Muchas gracias por su atención.